Voy a leer, hermanos, Juan 9, versículo 18 al 17. La palabra del Señor dice así. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Hermanos, ¿cuántos milagros ustedes creen que se necesitan para que una persona llegue a la salvación? ¿Cuántos milagros necesitará ver una persona para entonces decidir poner su fe en Jesucristo, para entonces decidir seguirlo? ¿Cuántas proezas sobrenaturales deberán hacerse para convencer a alguien de que Cristo es el Salvador? Comienzo, hermanos, este sermón con esas preguntas, porque en nuestra época mucha gente cree que lo que se necesita para que la gente llegue a la salvación es eso. Lo que se necesita para que la gente llegue a la salvación es ver milagros, es ver proezas, es ver sanidades, es ver cosas sobrenaturales. Eso es lo que se necesita para convencer a las personas de llegar a la salvación. Pero estamos viendo, hermanos, en el Evangelio de Juan algo que creo que nos va a ayudar a cambiar nuestra mentalidad respecto a esto. Porque cuando nos preguntamos cuántos milagros, cuántas proezas se necesitan para que alguien llegue a la salvación, escucha, ¿será suficiente con que la gente vea un paralítico de 38 años siendo sano? ¿Será esa proeza suficiente para que las personas lleguen a la salvación? En el capítulo 5 hemos visto que no, pues las mismas personas que supieron de este milagro y que comprobaron ese milagro, quisieron matar a Jesucristo. Quizás multiplicar la comida, los panes y los peces, y darle de comer gratis de manera milagrosa, eso se requerirá entonces para que las personas lleguen a la salvación. Hemos visto en el capítulo 6 de que no. Al final de haber visto sus milagros, al final de haber experimentado ese milagro, las grandes multitudes que hicieron con Jesucristo. Lo abandonaron. Dijeron, sí, estaba rico el pan, estaban buenos los peces, pero dura su palabra, ¿quién la puede oír? Mejor nos vamos. Y ahora, hermanos, en este capítulo 9 del Evangelio de Juan, vamos a ver algo muy parecido igual. Jesucristo acaba de hacer un gran milagro, un milagro que nadie puede negar, un milagro público, un milagro que se podía comprobar, y aún así las personas, hermanos, no van a llegar a la salvación. Aún así muchos de aquellos que van a experimentar y van a presenciar eso, lo van a odiar y lo van a seguir persiguiendo, como ya hemos visto que estaba sucediendo en el Evangelio de Juan. Y la realidad, hermanos, es que el ver milagros, escucha, nunca va a salvar a nadie. El ver un milagro, una proeza sobrenatural, nunca va a salvar a nadie. Y la evidencia es clara en este Evangelio de Juan, hermanos. Las mismas personas que van a experimentar tales milagros, y vamos a ver, hermanos, cómo esto se va a poner aún más intenso. Porque Jesucristo en el capítulo 11 de este Evangelio, me adelanto un poco, va literalmente a resucitar un muerto. Va a resucitar a Lázaro. Y uno se esperaría, bueno, con esto ya las personas van a reconocer de que Él es el Mesías, de que Él es Dios y de que Él es el Salvador. Y no van a hacer eso. Sino más bien se van a poner más duros todavía y van a buscar la manera de matarlo. Así que la evidencia en el Evangelio de Juan, hermanos, es esta. Jesucristo haría muchos milagros y a diferencia de lo que muchos creen en nuestra época,
eso más bien haría que la gente lo rechace más, lo odie más y lo persiga más incluso. Porque hermano, el problema y para que las personas lleguen a la salvación no es por ver milagros, sino Jesucristo nos dijo, Juan capítulo 8, de que ¿qué es lo que hace libre a las personas? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La salvación, hermanos, ya es un milagro, es una obra sobrenatural de Dios sobre una persona, pero no es por ver, sino es por escuchar y recibir el mensaje. La fe es por el oír o por el ver. Es por el oír, y el oír la palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo. Por fe andamos y no por vista, va a decir el mismo apóstol. Y hermanos, esto es importante porque lo que vemos en este evangelio es eso. Las personas pueden ver y presenciar milagro tras milagro tras milagro y aún así seguir ciegas, aún así seguir rechazando a Jesucristo. Y literalmente se cumple lo que Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 6. ¿Te acuerdas lo que le dijo a esas personas que habían recibido un gran milagro? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Realmente se cumple, hermanos, lo que hemos estudiado hace bastante tiempo en Romanos capítulo 3, cuando el apóstol Pablo dijo, no hay quien entienda, no hay ni uno solo que busque a Dios. No hay nadie, hermanos, no importa cuántos milagros vean, no importa cuántas proezas sobrenaturales vean, cuántos milagros, cuántas de esas obras presencien, hermano, la gente va a seguir rechazándolo y la gente va a seguir ciega porque lo que se necesita es una obra sobrenatural en esas personas que les abra el corazón, que les abra los ojos, que les abra los oídos a escuchar el mensaje de salvación y a recibir ese mensaje. Y eso, hermanos, lamentablemente no estaba sucediendo en el capítulo 9 de este evangelio. En este capítulo, hermanos, y lo que hemos visto es de que Jesucristo ha sanado a un hombre que estaba ciego y ahora con lo que nos vamos a topar es con más ciegos. Pero ciegos espirituales, ciegos los cuales a pesar de que con sus ojos carnales están viendo grandes proezas y grandes milagros, van a continuar ciegos respecto a quién es Jesucristo. Y esta, hermanos, es la realidad del hombre. El hombre está tan incapacitado que no importa, escucha bien, que tenga al Mesías enfrente haciendo milagros, el hombre igual lo va a rechazar. Es esa la incapacidad, es esa la corrupción en la que el hombre se encuentra. Y en esto, hermano, tiene mucho que ver las falsas religiones, por si acaso. Las falsas religiones trabajan para ocultar la verdad a las personas. Las falsas religiones le ponen un velo a las personas para que no puedan ver quién es Jesucristo. Y en nuestro pasaje específicamente vamos a ver eso. Vamos a ver cómo hay personas que están tan ciegas, pero que son sumamente religiosas. Hay personas que no pueden ver a Jesucristo a pesar de que está enfrente suyo haciéndoles milagros. No pueden verlo. ¿Y por qué? Porque la falsa religión los ha cegado. Y muchas veces, hermanos, aquellos que creen ver mejor, aquellos que creen tener la vista bien clara, aquellos que creen conocer mejor que otros, irónicamente, son los que están más ciegos, son los que están en más tinieblas, son los que están en más oscuridad. Y es específicamente lo que vamos a ver en este pasaje y vamos a continuar viendo eso en el Evangelio de Juan. Los religiosos, por más de que tenían a Jesucristo enfrente haciendo proezas que no podían negar que provenían de una persona que era realmente el Mesías, que era verdaderamente el Hijo de Dios, a pesar de todas esas cosas, por la falsa religión en la que se encontraban, estaban completamente ciegos a quién es Jesucristo. Y esto, hermanos, es importante. ¿Por qué? Déjame recordarte un poco el contexto, ¿sí? Jesucristo les afirmó a los judíos de que Él era Dios. ¿Te acuerdas? Hemos visto eso en el capítulo 8. Jesucristo les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso los judíos quisieron apedrearlo, porque sabían que Jesucristo se estaba haciendo igual que Dios. Algo que ya hemos visto que Jesucristo hizo desde el capítulo 5, cuando Él dijo, mi Padre y yo hacemos las mismas obras, y yo doy vida igual que Dios, yo juzgo igual que Dios, yo recibo la honra igual que Dios. Y los judíos sabían, este se está haciendo igual que Dios. Y esa es la realidad, hermano, de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era ¿qué? El Verbo era Dios. Y los judíos no van a estar dispuestos a aceptar eso, pero Jesucristo les va a confrontar con esa verdad una y otra vez, cada vez más fuerte y de manera más explícita.
Y ahora Jesucristo les acaba de decir, yo soy Dios, ¿sí? Y después de hacer eso, ¿qué es lo que Jesucristo va a hacer? Hemos visto esto la semana pasada en el capítulo 9, comenzando el capítulo 9. Jesucristo va a hacer un milagro realmente sorprendente. Jesucristo está saliendo del templo y se va a encontrar con un mendigo que era ciego de nacimiento. Públicamente este hombre era conocido por haber nacido ciego. Esta no es una persona, por si acaso, misteriosa que Jesucristo trajo en secreto y dijo, lo he sanado, como muchos sanadores hacen en nuestra época. No, sino que era un hombre que estaba ahí, que el público en general lo conocía. Los líderes judíos probablemente lo conocían bien, por eso incluso van a poder llamar a sus padres. En los siguientes pasajes vamos a ver eso. Y Jesucristo, hermano, va a hacer un milagro realmente sorprendente. Un milagro que tú dirías, ok, les acaba de decir que es Dios. Los judíos no lo quieren aceptar y ahora, pero Jesucristo hace este milagro, entonces esperaríamos que los judíos por lo menos se pregunten y digan, a ver un momento, tal vez nos estamos equivocando, porque miren, aquel que nos dijo que es antes que Abraham, aquel que nos dijo que es Dios, aquel que nos dijo que hace las mismas obras que Dios, mira, está haciendo obras que jamás hemos visto a un hombre hacer. Uno esperaría quizás de que estos judíos por lo menos recapaciten un poco y quizás digan, ok, no, hay que creer en este hombre o por lo menos nos acerquemos a él para comprobar algo más, pero la verdad es de que no va a pasar eso. Porque sin importar los milagros que Jesucristo les muestre, el poder que Jesucristo les muestre, no va a ser suficiente para que estos hombres crean. Y estamos, hermanos, en ese contexto. Jesucristo dijo, yo soy Dios, y Jesucristo lo probó haciendo este tipo de milagros. Algo que una y otra vez Jesucristo va a hacer. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, él mismo dijo eso. Si no me creen a mí, crean a las obras que estoy haciendo. Entonces, si no creen que cuando yo digo que soy Dios, vean las obras que yo hago. ¿Quién más podría hacer tales obras? Pero como he mencionado, hermano, esto no va a ser suficiente para estos hombres que están ciegos por su falsa religión. Y ahora, después de este milagro, nos encontramos en el versículo 8 y 9, donde hemos quedado la semana pasada, en la cual nos vamos a topar con la confusión que hay respecto a este milagro. Porque al principio, hermano, hay cierta confusión respecto al milagro. Jesucristo se encontró con este ciego de nacimiento, le puso lodo en los ojos, algo que se va a repetir como 3 veces en el pasaje que nos toca el día de hoy. Le dijo que vaya al Siloé, que se lave los ojos, sí, se lavó los ojos y este ciego está volviendo, después de que nunca había visto nada en toda su vida, está volviendo, probablemente ni sabe por dónde hay que ir para volver al templo, y la gente está empezando a preguntarse, y hay división y hay confusión respecto a este hombre. Escucha lo que sucede en el versículo 8 y 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, y esto está en pregunta, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Había personas a las cuales estaban preguntándose, creo que es este el que siempre veíamos ahí en el templo, creo que es este el que nació ciego, creo que es este el cual siempre estaba ahí pidiendo ayuda en el templo, en un lugar muy público, con mucha concurrencia de personas. Pero otros decían, versículo 9, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Hermano, esto respecto al milagro que Jesucristo hizo, creo que nos muestra un detalle que es bastante importante. Y es de que los milagros de Jesucristo, hermano, a veces sí te vas a encontrar con gente escéptica, con gente que no está segura de que realmente haya sido ese milagro, o con gente que quiere comprobar ciertas cosas respecto al milagro. Y hermano, Jesucristo, por si acaso, siempre va a estar dispuesto a que sus milagros sean comprobados. Y aquí la gente, hermano, y Jesucristo, al haber hecho este milagro público en el cual él mismo provocó de que este ciego tenga que caminar por diferentes lugares de Jerusalén y sea visto por muchas personas, es Jesucristo mismo provocando de que su milagro, el milagro que él hizo, hermano, uno, llame la atención, que Jesucristo tiene la intención de hacer eso, como también, hermano, que este milagro, sea comprobado. Y hay gente que está dudando de este milagro o está dudando de que realmente haya sido el ciego. Algunos están diciendo se parece a él, ¿sí? En otras palabras, quizás algunos estaban teniendo la idea de que no era realmente el ciego que había sido sano, sino era un hombre sano con la vista normal que se parecía a ese ciego.
Entonces algunos incluso probablemente están poniendo en duda de que realmente se haya dado este milagro. Y ahora, hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Jesucristo, por si acaso, va a estar dispuesto a que sus milagros se comprueben. No vamos a leer por temas de tiempo, pero en Lucas capítulo 5, por ejemplo, después de que Jesucristo sanó a un leproso, literalmente Jesucristo le dijo a ese leproso: ve con los sacerdotes y da tu ofrenda. Cuando un leproso, hermano, era sanado en el pueblo de Israel, tenía el mandato de parte de Dios de ir a los sacerdotes. ¿Para qué? Uno, para dar una ofrenda de gratitud por la sanación que había recibido, y dos, para que los sacerdotes comprueben de que realmente había sido sano de la lepra, para que los sacerdotes comprueben de que esto se había dado. Y ahora, hermanos, eso es un detalle importante. ¿Por qué? Porque el milagro de Jesucristo la gente lo está poniendo en duda, ¿sí? La gente está dudando si realmente se habrá dado o no se habrá dado. Y Jesucristo, como he mencionado, está dispuesto a de que su milagro sea comprobado. A tal grado que los judíos, como vamos a ver las siguientes semanas, van a llamar incluso a los padres del ciego para comprobar esto. Van a llamar a los padres del ciego para de alguna manera comprobar de que realmente había nacido ciego, de que realmente se había dado el milagro. Y Jesucristo, hermano, va a estar dispuesto a hacer esto. Entre paréntesis, hermano, por si acaso, todos los que el día de hoy se llaman sanadores o milagreros o ese tipo de cosas, normalmente nunca están dispuestos a que se comprueben sus milagros. Hermanos, creo que ese es un detalle importante que te animo a tomar en cuenta. Porque nuestro mismo Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, estuvo dispuesto a que sus milagros se pongan en duda y que la gente los compruebe y los cuestione, y entonces se pruebe realmente de que Él hizo tales milagros. Y en nuestra época eso no sucede, eso no pasa. Entonces tenemos esta confusión, hermanos, entre las personas. Algunos vecinos dicen: sí, era este ciego, se parece a este ciego. Otros dicen: no, parece que tal vez no es. Entonces tenemos esta confusión, y entonces esta confusión va a llevar a las personas a que interroguen a este hombre. Y en el versículo 10 al 12 nos encontramos con este interrogatorio. Van a interrogar al que antes era ciego. Escucha lo que sucede, versículo 10: y le dijeron. Ahora, hermanos, aquí hay algunos detalles que les ruego que tomen muy en cuenta. Porque la pregunta que van a hacer no es tanto quién te sanó. Porque al parecer, obviamente, Jesucristo ya ha estado como 2 años y medio haciendo milagros todo el tiempo. Entonces, el quién probablemente es bastante obvio ya. Pero la pregunta va a ser el cómo te sanó. Y esto, hermanos, es un detalle importante, porque como vamos a ver más adelante, algo que se va a repetir no es tanto el quién lo sanó, sino el cómo lo sanó. Y eso es importante por lo que vamos a ver en el versículo 16. Y estas personas le preguntan: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Sí? Están preocupados por conocer cómo es que pasó. Su énfasis no es tanto en quién te sanó, sino su énfasis es en cómo es que pudo haber pasado esto. Ahora, el ciego les va a responder y les va a dar más de lo que ellos le están preguntando. Porque este ciego en el versículo 11 les va a responder y les va a dar el nombre del que lo sanó. A este ciego, y esto es importante para lo que vamos a ver las próximas semanas, a este ciego sí le importa saber quién, ¿sí? A este ex ciego, porque ya no es ciego, sí le importa saber quién. Es por eso que les va a preguntar, el versículo 11, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Y ahora les va a relatar lo que ya hemos visto la semana pasada que había sucedido. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces este ciego, hermanos, les está relatando los hechos, les está incluso añadiendo algunas cosas que no le preguntaron, porque no le preguntaron quién te sanó, sino le preguntaron cómo te sanó. Este ciego les va a decir: ese que se llama Jesús, aquel que llaman Jesús. Este ciego no lo conoce, por si acaso, no sabe quién es, jamás lo vio, obviamente porque era ciego. Entonces les dice: un hombre que se llama Jesús me puso lodo en los ojos y yo simplemente obedecí. Me dijo que vaya al Siloé, fui al Siloé. La Biblia no nos da los detalles de cómo debe haber sucedido eso. Es muy probable que Jesucristo lo haya mandado con alguno de sus discípulos, porque era un ciego, ¿sí? Entonces llegar al Siloé no era lo más sencillo para él probablemente. Entonces fue al Siloé, se lavó en el Siloé y entonces recibió la vista. Es eso lo que sucedió.
Y ahora, como he mencionado, este hombre obedeció a Jesucristo y ahora está en público en medio de los vecinos y las personas que probablemente lo conocían de quizás toda la vida, muchos de ellos, porque era un ciego de nacimiento, y está volviendo a algún lugar, porque como acabo de mencionar, probablemente él no sabe muy bien cómo dirigirse en esa ciudad, porque era ciego de nacimiento. Y entonces les responde lo que él sabe, ¿sí? Y luego va a continuar el interrogatorio y le van a decir, ahora sí, quieren saber dónde está Jesucristo. Pero hermanos, esto es importante, porque le preguntan cómo te sanó, y después de escuchar el cómo, ahora van a decir dónde está ese. ¿Dónde está aquel que te sanó? Ahora, esta pregunta en el versículo 2, hermanos, realmente es un poco tonta, sinceramente, porque le están preguntando a un ciego de nacimiento. Es obvio que este hombre no sabe dónde está Jesucristo, probablemente no sabe cómo son las calles, dónde está, acaba de recibir la vista. Pero bueno, le están preguntando a un ex ciego dónde está Jesucristo y la respuesta obvia es, no sé, ni idea dónde está Jesucristo, ni siquiera sé cómo es su rostro y ni siquiera sé dónde estoy yo probablemente, así que yo no les puedo dar esa información. Entonces, pero estas personas sí están bastante preocupadas por esto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha pasado? A tal grado que ahora, hermanos, lo van a llevar a este ciego, a este ex ciego, a los fariseos. Y el interrogatorio va a continuar en cierta manera. Y es en este punto, hermano, en el que nos vamos a topar con la ceguera que produce la falsa religión, como ya les he adelantado al principio de esta exposición. Nos vamos a topar con la ceguera que produce esta falsa religión. Y ahora tú sabes que van a haber problemas normalmente cuando comienza el versículo diciéndonos, llevaron ante los fariseos. Normalmente cuando te topas con esta palabra fariseos es porque sabes, aquí vamos a tener conflictos, aquí vamos a tener problemas. Y lo llevaron a los fariseos, hermanos, ¿por qué? Probablemente porque quieren saber qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos responden. Probablemente estos son los fariseos que estuvieron a punto de apedrear a Jesucristo. En el capítulo 8, ¿te acuerdas? Y entonces, ahora Jesucristo ha hecho este milagro, y escucha, ¿cómo hizo este milagro? Untando lodos, levantando lodo del suelo, untándolo en los ojos. Esto es importante, le van a preguntar a los fariseos, ¿ustedes qué opinan de esto? Ustedes interrogan a este hombre, ¿qué dicen acerca de esto? Probablemente lo están llevando a los fariseos para encontrar una respuesta de sus líderes acerca de tal vez esta obra, este milagro cambia nuestra posición sobre Cristo. Tal vez esta obra, este milagro que acabamos de presenciar y aquí está la persona que recibió el milagro, tal vez esta obra va a cambiar la forma en la que tratemos a Cristo, tal vez ya no tenemos que apedrearlo, tal vez ahora sí lo vamos a recibir. Probablemente en sus corazones están todas esas cuestiones, estos cuestionamientos para saber ahora qué va a suceder. Pero, lamentablemente, van a haber problemas. Como dije, la verdad, o sea, tú te esperarías que los fariseos busquen quizás poner en duda su enemistad contra Jesucristo, la animosidad que tenían con él, pero lamentablemente no vamos a ver eso. Y ya se nos adelanta un poco esta situación, hermano, en el versículo 14. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan nos aclara algo y nos dice algo que es muy importante para que tú entiendas el conflicto que se va a dar en este momento. El apóstol Juan nos aclara y nos dice que era día de reposo cuando había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ahora, aquí te encuentras, hermano, con esos dos conflictos obvios. Uno, tenemos fariseos en la discusión, entonces obviamente va a haber problemas. Y dos, se menciona el día de reposo. Si has estado estudiando el Evangelio de Juan, espero ya te hayas dado cuenta que este día de reposo va a traer conflictos. Y Jesucristo va a hacer obras en el día de reposo, voluntariamente, sí, porque quiere entrar en estas discusiones con estos hombres muchas veces. Va a hacer diferentes milagros en el día de reposo porque quiere entrar en algunas discusiones con los líderes judíos que tenían una mala interpretación del día de reposo. Y hermanos, el apóstol Juan en el versículo 14 nos recalca esto, era día de reposo. Y ahora, escucha pero bien lo que nos dice el apóstol Juan. El apóstol Juan no simplemente nos dice, era día de reposo cuando Jesús hizo el milagro. No. Y hay un motivo, hermanos, por el cual se repite esto una y otra vez.
El apóstol Juan nos dice, era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante, hermanos? Porque los judíos, lamentablemente, malinterpretando lo que era el día de reposo en el Antiguo Testamento, tenían todo tipo de prohibiciones. Todo tipo de prohibiciones. En el día de reposo, hermano, tenías prohibido sacarte una cana. En el día de reposo, hermano, tenías prohibido cualquier tipo de trabajo manual, laborioso. Incluso, en muchos casos, tenías prohibido incluso preparar alimentos ese día. En el día de reposo se prohibía encender fuego, se prohibía dar cierta cantidad de pasos, se prohibía llevar cargas pesadas, se prohibía curar a los enfermos, se prohibía cosechar, segar o realizar cualquier actividad agrícola. Se prohibía, hermanos, muchas cosas. El día de reposo ni siquiera podías bañarte. Porque si resulta que te echabas agua y se limpiaba el piso, entonces ya habías limpiado el piso y eso era un trabajo, entonces habías quebrado el día de reposo. El día de reposo, hermanos, se había vuelto lamentablemente por los fariseos el peor día de la semana, porque habían puesto provisión tras provisión, la cual hacía imposible incluso a una persona cumplir todas esas normas y todas esas reglas que ellos se habían impuesto. Y hermano, hay un motivo por el cual se repite una y otra vez esto, que Jesucristo levantó lodo, untó lodo, y entonces sanó a este ciego. ¿Por qué? Porque los judíos, hermano, hubieran tomado eso como un trabajo, hubieran tomado eso como una labor, como un esfuerzo en el día de reposo, lo cual era ilícito. Es por eso, hermanos, que como les he mencionado, esto se repite. Versículo 11, ¿cómo te abrió los ojos? Y se nos va a relatar, me untó con lodo en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Luego en el versículo 14 se nos dice que era día de reposo y se nos vuelve a repetir esto, que fue cuando Jesús había hecho lodo. En el versículo 15 una vez más, los fariseos ahora volvieron a preguntarle también cómo había recibido la vista y una vez más, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, hermano, aquí el cómo era el problema. Jesucristo ya había hecho milagros en el día de reposo y ya había tenido problemas con los judíos por esto. Hemos leído por eso hace un momento el Evangelio de Lucas, donde nos hemos topado con 2 milagros. Jesucristo sanando a un paralítico, sanando a diferentes personas en el día de reposo, y los judíos ya se enojaban porque sana en el día de reposo. Pero ahora no solamente sanó en el día de reposo, sino que levantó lodo del suelo y lo untó en el ciego y entonces lo sanó de esa manera. Aquí tenemos Jesucristo quebrando el que no se puede sanar en el día de reposo y Jesucristo haciendo una obra en el día de reposo. Y sinceramente, hermanos, creo que es importante esto porque nos hemos preguntado la semana pasada, ¿por qué Jesucristo hizo este milagro de esta manera? Porque Jesucristo no necesitaba untarle lodo, ¿verdad? Jesucristo podía hablar y listo, se sanaba. Y sinceramente creo que aquí encontramos un poco de la respuesta de por qué. Y es que Jesucristo quiere entrar en este problema, en este conflicto con los judíos respecto al día de reposo una vez más. ¿Y para qué? Hermano, sinceramente en el versículo 16 vamos a ver cómo la falsa religión, con todas las reglas, las normas que se ponen, que pueden hacerle sentir a una persona muy justa, a una persona muy piadosa, pueden hacerte sentir como si fueras muy devota, muy religiosa, te ciegan a ver quién realmente es Jesucristo. Porque el problema, hermano, es este. Los fariseos y su día de reposo y todas las reglas que ellos habían puesto, todas las reglas que ellos se habían impuesto respecto a lo que podías y no podías hacer en ese día. Es por eso que escucha cómo comienza el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. No guarda el 4º mandamiento. Ahora, hermanos, acá tengo que aclarar varias cosas por si acaso, ¿sí? A veces cuando leemos el día de reposo en el Nuevo Testamento, hermanos, creemos de que como los fariseos y los judíos religiosos hipócritas lo guardaban, nosotros, tú y yo, ya no tenemos que guardarlo. Y es algo abolido que ya no se necesita cumplir. Por si acaso, hermanos, nosotros no nos vamos a ese extremo.
Hay un extremo en la iglesia cristiana en el cual hay gente que dice eso, ya no es necesario guardar el día de reposo. ¿Sí? Hay otro extremo que es el que estamos viendo acá, en el cual hay que guardar el día de reposo y tu salvación depende de guardar el día de reposo y tienes que cumplir todas estas normas el día de reposo. Entonces ya no es un día de descanso, es un día de cumplir un montón de normas. ¿Sí? Hermanos, estos son los adventistas de nuestra época. Ellos todavía guardan el día de reposo parecido a como lo hacían los fariseos. Ellos creen que su salvación depende del día de reposo. Tú eres juzgado como pecador o no pecador por el día de reposo y eres salvo porque guardes el día de reposo de la forma en la que ellos lo dicen. Es por eso que ellos dicen que los que nos reunimos los domingos estamos yéndonos al infierno y que la marca del anticristo es los que nos reunimos los domingos, porque su salvación depende de eso. Y luego tienes un montón de reglas, un montón de normas que cumplir en aquel día. Ahora, hermanos, escucha, esos son, por si acaso, dos extremos. Dos extremos. Gente que ha rechazado el día de reposo y gente que ha puesto al día de reposo como un mandamiento el cual depende nuestra propia salvación. Ahora, nosotros, por si acaso, hermanos, en nuestra iglesia no creemos ninguno de esos dos extremos, sino que estamos en un equilibrio que considero que los bautistas de antaño y aquellos que han estudiado la Escritura de manera más precisa han encontrado. Y es que el cuarto mandamiento, hermano, por si acaso, no está abolido. Es todavía un mandamiento. Y esto quiero recalcarlo, aprovechando de que estamos en esta discusión sobre el día de reposo en este pasaje. Porque, hermano, no está abolido. Dios nos ha dado 10 mandamientos. ¿Por qué el cuarto está abolido? No, nadie puede responderme eso. ¿Por qué el cuarto? ¿Y por qué no el quinto? ¿Por qué no el sexto? ¿Por qué no el séptimo también? ¿O cuántos de ustedes me van a decir que cuando la Biblia nos dice en los 10 mandamientos no adulterarás, eso también está abolido? ¿Podemos adulterar? Entonces, creo que todos me van a decir que no, ¿verdad? ¿Y por qué sí podemos quebrar el cuarto mandamiento? No entiendo. Y sinceramente no hay respuesta para eso. Y esto es importante, hermanos, porque por si acaso el cuarto mandamiento no está abolido. Ahora, a diferencia de los adventistas, hermanos, nosotros no creemos de que tu salvación dependa del cuarto mandamiento. No creemos eso. Como no creemos que tu salvación dependa de ningún mandamiento. Porque tu salvación es por gracia, por la fe en Cristo. Pero ahora, porque has sido salvo por la gracia, por la fe en Cristo, ¿tienes el derecho de quebrar los mandamientos que se te den la gana? Creo que no, ¿verdad? Creo que en agradecimiento y en amor a Cristo, ahora yo quiero vivir conforme a tu palabra. Como Jesucristo mismo nos dijo en Juan 8, aquel que verdaderamente es mi discípulo, ¿qué hace? Guarda mi palabra. Por si acaso, hermano, el cuarto mandamiento es un mandamiento que todavía tú y yo tenemos. Ahora, no lo vamos a guardar como los fariseos, no nos vamos a poner normas como los fariseos. El cuarto mandamiento, hermano, es un día en el cual Dios nos ha mandado que contemplemos quién es Él. Es un día que debería ser el mejor día de la semana, donde nosotros nos juntamos para conocer más a Dios, para saber más de Dios, para tener tiempos especiales de oración, tiempos especiales de instrucción respecto a Dios. Es un día en el que abandonamos nuestros trabajos cotidianos. 6 días trabajarás y 1 descansarás, va a decir Dios claramente en el Antiguo Testamento. Entonces todo el trabajo que tenemos, sí, por 6 días, que está bien que nos esforcemos y trabajemos y sudemos por el pan de cada día, está bien. Pero un día especial nosotros abandonamos ese trabajo para descansar, para pasar tiempo con el pueblo de Dios. Y escucha, para hacer obras de misericordia. Esto es importante, porque hermanos, por si acaso nosotros creemos en el cuarto mandamiento, pero si tú lees nuestra confesión de fe y si tú estudias la Escritura sobre este mandamiento, vas a encontrar eso, de que Dios no dice como los fariseos que no puedes hacer nada. Es más, los teólogos han reconocido esto, en la historia han reconocido esto, de que el día de reposo es lícito hacer obras de piedad, hacer obras de necesidad y hacer obras de misericordia. Es lícito hacer eso. El día de reposo no era como los judíos acá, que no te puedes sacar ni siquiera una cana, que no puedes romper un huevo para hacerte el desayuno, ¿sí? No se trataba de eso el día de reposo. En el día de reposo es lícito hacer obras de piedad. Si no, no vendríamos a la iglesia, hermanos. Creo que a todos nos toma un poquito de trabajo llegar a la iglesia, ¿o no? Si no podría hacer nada, entonces no podría ni siquiera venir a la iglesia. Pero eso sí son obras necesarias y lícitas en el día de reposo. También nosotros creemos de que en el día de reposo se pueden hacer obras de misericordia. Es lo que estamos viendo a Jesucristo acá hacer.
Entonces, si yo le puedo hacer un bien a mi hermano, si yo puedo involucrarme como Jesucristo bueno, no puedo hacerlo como Cristo, pero Jesucristo se involucró en el tema de sanar a enfermos en el día de reposo. Esas son obras de misericordia, hermanos. Y Jesucristo mismo le va a decir a los judíos, ¿cuál de ustedes cuando su buey se cae en un hueco en el día de reposo no lo saca? Por compasión a su buey para que no se muera. Los judíos mismos hacían eso. Otra cosa es que eran incoherentes respecto a lo que ellos enseñaban. Y luego la Biblia, hermanos, por si acaso, también nos dice de que debemos hacer obras de necesidad en el día de reposo. ¿Cuáles son esas obras de necesidad? Cosas necesarias, que son urgentes. Si yo tengo, hermano, a una persona que necesita cuidados todos los días porque está enferma y su vida está en riesgo, es obvio que esa obra tengo que continuar haciéndola en el día de reposo. Entonces, eso, hermanos, que quería aclarar por si acaso sobre el día de reposo. Pero el día de reposo, hermano, no es como los fariseos lo pretendían en este pasaje y encontramos que hacían en el Nuevo Testamento. El peor día de la semana en el cual tenías un montón de reglas y reglas y reglas y reglas que cumplir, un montón de prohibiciones, ¿sí? Y como he mencionado, en lugar de que sea el mejor día de la semana para descansar, para tener un tiempo especial con Dios, para tener un tiempo especial con el pueblo de Dios, para hacer obras de misericordia, de piedad, de necesidad, no. Se había vuelto el peor día de la semana en el cual tenías que estar todo el tiempo vigilando si habías quebrado alguna regla que los fariseos de manera extra bíblica se habían impuesto. Y eso es lamentablemente, hermano, lo que los fariseos habían hecho. Y es eso, hermano, por si acaso, lo que las falsas religiones también hacen. Es esto, hermano, lo que nosotros consideramos como legalismo. La Biblia, hermano, tú no vas a encontrar un lugar donde Dios diga, no puedes levantar lodo del suelo y ponerle en los ojos de un ciego para sanarlo. No dice eso en ningún lugar la Biblia. No dice eso la Biblia. Eso era algo que los fariseos se habían impuesto a sí mismos, reglas inventadas por hombres, como Jesucristo les va a decir en Marcos capítulo 7. Y eso, hermanos, por si acaso, es legalismo. Y la falsa religión que te guía al legalismo, como les voy a mostrar el día de hoy, te ciega, hermano, a ver incluso quién es Cristo y a reconocer la verdadera obra de Dios en las personas. Te ciega, hermanos. ¿Quién de ustedes, hermanos, cuando escuchas la palabra fariseos, crees que son unas buenas personas? Normalmente no, ¿verdad? Porque ya su nombre mismo suena medio raro y a veces lo usamos incluso como una especie de insulto a veces, ¿sí? Pero, hermanos, los fariseos por si acaso se creían los mejores. Ellos se creían lo mejor de la religión, los más santos, los más devotos, y al mismo tiempo, hermanos, pero eran los más ciegos. Y hermano, este es el problema de las falsas religiones que te guían al legalismo. Te ponen obras, te ponen mandamientos de hombres que puedes cumplir. Que cualquier persona puede cumplirlas sin necesidad de ser salvos, sin necesidad de haber puesto su fe en Cristo. Entonces, ¿quién no puede cumplir, hermano? Ya, ok, no me voy a bañar el sábado, ¿sí? ¿Quién no puede cumplir eso? Y entonces, como yo no hago esa obra el día sábado, entonces debo estar mejor que los otros que sí lo hacen. Y te hace sentir, te da esa percepción de que tú estás mejor, de que tú eres más devoto, de que tú estás bien, de que Dios está de tu lado, de que tú eres más justo. Cuando en realidad, hermano, estás completamente ciego. Y te acostumbras, escucha bien esto, a juzgar las cosas de manera superficial. Te acostumbras a juzgar las cosas de manera superficial, en lugar de hacer lo que Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 7, de que juzguemos con justo juicio. Entonces estos judíos, como tenían esas normas, esas reglas, todas esas leyes que ellos habían impuesto, van a juzgar a Jesucristo de acuerdo a esas normas, de acuerdo a esas leyes superficiales. Y escucha lo que van a concluir, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Hermano, el legalismo es realmente peligroso. Porque por el legalismo, hermano, es que las personas rechazaron a Jesucristo. Rechazaron a Jesucristo. Hermano, es por el legalismo. Yo sé que en nuestros días hay mucha gente que rechaza las verdaderas iglesias, a los verdaderos hombres de Dios que Dios levanta. Hermano, es por el legalismo.
De nuestra iglesia, hermano, yo he escuchado personas, ¿sabes?, que dicen que somos una falsa iglesia. ¿Sabes por qué? Porque usamos instrumentos para cantar. Eso es legalismo. Gente que cree que su vida espiritual depende de esas obras superficiales. Y entonces juzgo a los demás de acuerdo a eso, no de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que la Biblia realmente dice, sino a lo que yo me he impuesto. Y entonces rechazo todo aquello que no se adecúa a mis reglas, a las normas que me he impuesto yo, que me hacen sentir superior a los demás. Hermano, cuidado, eso pasa constantemente, incluso entre cristianos. Se andan juzgando quién es cristiano, quién no es cristiano por ese tipo de cosas superficiales. Por cosas, hermanos, que son reglas que Dios no ha puesto en su palabra y que nos imponemos. Hay iglesias que juzgan, por ejemplo, las mujeres realmente son cristianas o no son cristianas porque usan velo o no usan velo, por ejemplo. Eso hacen las religiones musulmanas, ¿o no? Y en algunos contextos eso pasa. Y las mujeres realmente devotas y realmente cristianas, no son las que, como la Biblia dice, se sujetan a sus maridos, son ayuda idónea, creen en el Señor Jesucristo, no, sino son aquellas que se ponen velo. Ese es el estándar. Y entonces juzgamos quiénes son cristianos, quiénes no son cristianos, de acuerdo a esos parámetros que nosotros nos hemos puesto, que no tienen fundamento en la Escritura, y juzgamos de esa manera. Y eso, hermano, es peligroso, porque como estamos viendo en este pasaje, eso guió lamentablemente a estas personas a incluso negar a Jesucristo. Y ni siquiera solamente negarlo, sino acusarlo de ser pecador, hermano. Escucha lo que el legalismo guió a estas personas a cometer. El legalismo guió a estas personas a ver al hombre más justo que ha existido, a ver al hombre más santo que ha existido en este planeta. Nunca ha habido un hombre tan justo y santo como él, pero el legalismo guió a estas personas a verlo como un pecador. Es así, hermano, como te ciega y te tuerce completamente la mente el legalismo y ese tipo de religiones. A los que son buenos los ves como malos, y a los que son malos los ves como buenos. Y eso, hermano, es lo que lamentablemente está pasando acá. Aparte, hermano, que el legalismo también tiene otra característica. No solamente es que se impone reglas que no están en la Biblia, no solamente que se impone patrones que Dios no ha mandado, sino es que cree que cumpliendo esas cosas se va a salvar. Entonces, obviamente, hermano, no necesitas un salvador. Porque si yo cumplo esto, cumplo aquello, entonces me voy a salvar. Y por ende, no necesitas un salvador. Eso, hermano, es lo que hace el moralismo, eso es lo que hace el legalismo. Y muchos acá podrían todavía estar involucrados en esto, hermanos. Cuando tú crees, ¿por qué me voy a ir al cielo? ¿Sí? ¿Por qué no me voy a ir al infierno? Sabes que no soy tan malo. No soy tan malo como otros. Hay gente que sí es mala. En cambio yo, estoy bien nomás. Hago estas cosas, cumplo estas cosas, hago aquello. A veces caigo en esto, ¿no? Pero también lo compenso haciendo esto. Eso, hermano, es moralismo, eso es legalismo. Y eso hace que las personas rechacen a Cristo. En lugar de que digas, yo no merezco absolutamente nada y me estoy yendo al infierno porque ninguna de mis obras cuenta, ninguna de mis obras alcanza para salvarme. No. Tú crees que tus obras te están haciendo mejor que los demás y de alguna manera te están ganando el cielo. Escucha, vayan conmigo a Romanos capítulo 10. Es eso lo que Pablo dice de estos mismos judíos que estamos estudiando en Juan 9. Juan capítulo 10, escucha el versículo 2 al 4. Pablo está hablando, por si acaso, de sus hermanos israelitas. Escucha desde el versículo 1, Romanos 10, versículo 1 en adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero ¿cuál era el problema de estos israelitas? ¿Cuál era el problema de estos judíos? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Escucha, son religiosos, por si acaso. Son bien religiosos y dicen tener mucho celo por Dios. Hermano, a mí me preocupa la gente que dice tener celo por Dios. Porque podrías tener mucho celo por Dios y estar completamente perdido. Eso es lo que Pablo nos muestra acá. Escucha, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. El problema, hermano, no es específicamente tener celo por Dios. El problema es de que ese celo por Dios no esté inmerso en la fe en Jesucristo.
Ese celo por Dios no sirve de nada y más bien es la característica de aquellos que se están condenando, que van a terminar condenados. El celo por Dios y la religión sin Cristo, hermano, es eso. Y Pablo lo sabe, por eso dice, yo sé de que ellos tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora, esto es raro, ¿sí? Porque Pablo dice, no conforme a ciencia, y escucha el versículo 3, porque ignorando, o sea, Pablo dice, no tienen conocimiento, son los ignorantes, pero ellos, por si acaso, se creen los más eruditos, se creen los que más conocen, se creen los que mejor están. Pablo nos dice eso en Romanos 2, se creen guía de los indoctos, maestro de los niños, se creen ellos ser más bien los que tienen el derecho a enseñar, al mismo tiempo que no tienen conocimiento, al mismo tiempo que son completamente ignorantes. Y el apóstol Pablo escucha lo que dice. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hermano, el apóstol Pablo dice, lamentablemente el legalismo de estas personas los ha guiado a ellos querer salvarse por su propia justicia, en lugar de entender de que la única forma que pueden ser salvos, la única forma que pueden ser justificados, la única forma que pueden estar a cuentas con Dios es a través de la justicia de Cristo. Y hermano, es eso lo que produce el legalismo. Y estos judíos, volviendo a nuestro pasaje en Juan capítulo 9, tienen a Jesucristo enfrente, hermanos. Pero por estar inmersos en esta religión legalista, moralista, que te dice que por tus obras, que te hace sentir bien porque tú cumples algunas reglas mejor que otros, están, hermanos, rechazando a Jesucristo. Literalmente están rechazando a Jesucristo y lo están acusando de pecador cuando Jesucristo jamás pecó. Y lo terrible, hermanos, como les he dicho, es de que estos hombres, por si acaso, creen ver bien y creen poder ponerse en la posición de jueces incluso, pero están completamente ciegos. Y hermanos, este capítulo 9 de Juan, sinceramente se trata de eso. Jesucristo sana a un ciego, físicamente ciego, y luego vamos a ver en este capítulo cómo todos los demás están más ciegos que ese ciego. Están más ciegos que ese ciego todavía. Porque por lo menos este ciego, ahora voy a hablar de él en un momento, va a decir que Jesucristo es un profeta, por lo menos. Pero estos hombres que dicen ver, que dicen ser los líderes, están diciendo que Jesucristo es ¿qué? Un pecador. Entonces, no es el Mesías, es un hombre que debería ser condenado por su ley y por Dios. Y hermanos, están hablando así del Hijo de Dios. Están hablando así del Hijo de Dios. Por eso Jesucristo le va a decir a estos hombres, ustedes son ciegos, guías de ¿qué? De otros ciegos. Van a terminar, todos los ciegos terminados condenados, van a terminar cayendo muy duro. Pero este es el problema, hermano, de la falsa religión. Y como he mencionado, estamos en el contexto en el que Jesucristo dijo, yo soy Dios. Aquí están las pruebas de que yo soy Dios. ¿Quién más puede hacer estos milagros? Y escucha lo que están concluyendo estos hombres. Este hombre no puede ser de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Por su ley legalista, por su religión legalista, hermanos, están rechazando y acusando a Jesucristo como pecador. Están acusando a Jesucristo como alguien que no es el Mesías, que no es el Hijo de Dios. Ahora, por la gracia de Dios, hermanos, nos encontramos en el versículo 16 también con algunas personas que parece que ya están abriendo los ojos. Personas las cuales nos vamos a topar probablemente al final de este evangelio. Algunos teólogos, aunque no se nos dan los nombres, mencionan a dos personajes. Uno es Nicodemo, al cual ya nos hemos topado en el capítulo 3, del cual ya hemos hablado en el capítulo 7, y del cual vamos a volver a hablar en la muerte de Jesucristo. Y también los evangelios nos van a presentar a un hombre que se llamaba José de Arimatea, que al parecer también estaba dentro de los fariseos y dentro de esa comunidad, pero que parece que están empezando a abrir los ojos. Escucha lo que van a decir. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces, al parecer ya hay algunos, hermanos, que están empezando a despertar. Por la gracia de Dios están empezando a abrir sus ojos. Están empezando a entender de que Jesucristo no puede ser reconocido como un pecador,
No puede ser acusado de esa manera. Y están diciendo cosas que son algo razonables para hacer razonar a las personas. ¿Cómo un hombre pecador puede hacer tantos milagros? Esta clase de milagros. Y como te he mencionado, hermano, Jesucristo no eran los pacpacos de nuestra época, así de que martes de milagros vengan a mi carpa, ¿sí? Y en un lugar controlado, ahí yo voy a traer la gente que yo quiero, y ahí me dolía un poco la espalda, ahora ya no me duele tanto. En el Señor, sano, sí, camine, camine, corra, corra. Eso no hacía Jesucristo, ¿sí? Jesucristo caminaba por la calle, un ciego de nacimiento sano. Eso hacía Jesucristo. Un hombre sin una mano le crece en ese mismo instante. Eso hacía Jesucristo, hermano. Esos eran los milagros que hacía Jesucristo. Milagros que no vas a ver en nuestra época. Un muerto, después de 4 días muerto. Levántate. Esos son los milagros que hacía Jesucristo, hermano. Eso no vas a ver el día de hoy, por si acaso. Y por eso estos hombres se están preguntando. ¿En serio vamos a decir que es un hombre pecador? ¿Vamos a decir que es un hombre que no viene de Dios como cuando puede hacer este tipo de obras? Realmente vamos a razonar de esta manera. Esto es muy extraño. Porque incluso ellos simplemente razonando, ya digamos que Jesucristo no es el Hijo de Dios, ¿sí? Es un profeta más. ¿Quién es el que da poder para que alguien pueda resucitar a un muerto o dar vista a un ciego? ¿Quién es el que da ese poder, hermano? ¿Satanás? No, no Satanás. Es Dios el que tiene ese poder para hacer tales cosas, ¿o no? Entonces, ¿cómo Dios le va a dar este poder y le va a dar estas manifestaciones a este hombre que nosotros lo acusamos de pecador? Y los más justos en su época, los fariseos, jamás hacían ese tipo de obras. Jamás hacían ese tipo de obras. Y hermanos, escucha, ya hay personas, gracias a Dios, abriendo sus ojos. No podemos decir completamente de que ya han abierto completamente sus ojos, pero al parecer ya está empezando a ver una obra de Dios en ellos. Pero este pasaje, hermano, la verdad no termina muy bien tampoco. Porque nos hemos topado con estos ciegos por la falsa religión, y nos hemos topado con ese ciego de nacimiento que ha recibido la vista, pero tengo una mala noticia, hermano, ese ciego todavía no ha llegado a la salvación. Todavía sigue siendo ciego en cierta manera. ¿Por qué? Escucha el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y ahora, hermano, algunas personas cuando leen esto de manera superficial creen que ya este ciego ha sido salvo, pero no todavía. Es más, va a llegar a la salvación este ciego. Vamos a ver. Al final de este pasaje vamos a ver cómo Jesucristo lo va a llamar a la salvación. Y este ciego va a reconocer quién es Cristo. Pero por el momento, no todavía. No todavía. ¿Por qué? Escucha lo que dice. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Y qué va a responder? ¿Qué es qué? Si has leído, hermano, el Evangelio de Juan, sabes que esa no es la respuesta correcta. ¿Te acuerdas lo que los discípulos dijeron en el capítulo 1 de Jesucristo? Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es el Rey de Israel. Decir, hermano, que Jesucristo era un profeta era ponerlo al nivel de Juan el Bautista. Era ponerlo a nivel tal vez de Isaías, tal vez de Jeremías, tal vez de Elías, si quieres. Pero Jesucristo no era superior a ellos. Sí era superior a ellos. Y por si acaso, hermano, este ciego, si bien por la gracia de Dios vamos a ver cómo llega a la salvación, todavía no ha llegado. Todavía en cierta manera está ciego, porque cree que Jesucristo es un profeta solamente. Y eso, hermano, si esta fuera la salvación, hermano, los judíos serían salvos, porque ellos creen que Jesucristo es un profeta en nuestra época. Si esa fuera la salvación, hermano, los musulmanes serían salvos, serían nuestros hermanos, porque ellos también creen que Jesucristo fue un profeta más. Pero no es solamente un profeta, ¿o no? La Biblia dice que tú debes creer de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Esa, hermano, es la salvación. Y ahora creo que, hermanos, esto es importante porque, escucha, la gente que presenció el milagro, vemos que no hay salvación todavía para ellos. Están ciegos, lo están acusando a Jesucristo. La persona que recibió el milagro todavía no es salva tampoco. Creo que, hermanos, eso es importante para aquellos que dicen que los milagros salvan. Porque este ciego todavía no ha llegado a la salvación. Y, hermano, ten cuidado. Yo he conocido personas que les digo, ¿y tú cómo has llegado al cristianismo? Y me cuentan un milagro.
Es que yo he orado, tenía esta enfermedad y me he sanado, y creen que por eso ya son cristianos. No, no, no. La salvación, hermano, es por confesar a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. No es específicamente por reconocer de que Él hace milagros. Podrías estar en la misma posición que este ciego, que todavía está ciego, creyendo que Jesucristo solo es un profeta, entre muchos otros. Pero Jesucristo, como vamos a ver más adelante, y ya hemos visto en este evangelio, hermano, no solamente es un profeta. ¿Sí? Hermanos, la falsa religión lamentablemente te ciega de esta manera. El hombre por naturaleza está ciego realmente a quién es Jesucristo. Y hoy día yo les digo, podría haber personas acá que están en esta misma situación, que creen que Jesucristo es un profeta más, que creen que Jesucristo incluso por tu moralismo, por tu legalismo, no estás dispuesto a reconocer que Él es tu única esperanza para llegar al cielo, tu única esperanza para estar a cuentas con Dios, tu única esperanza para ser perdonado y librarte de la condenación. Por tu moralismo, como hemos visto hoy día, por tu legalismo, de que no hago buenas cosas, no soy tan malo y cumplo ciertas reglas que otros no cumplen, otros están peor que yo. Podrías estar rechazando a Cristo. Y no solamente podrías, si eres un legalista, si eres un moralista, lo estás rechazando por si acaso. Lo estás rechazando. Y déjeme preguntarles, ¿estás ciego todavía a quién es Jesucristo? ¿Has reconocido quién es Jesucristo? Y hermano, cuidado con las falsas religiones que te hacen sentir tan devoto, tan religioso, tan piadoso, cuando al mismo tiempo te llevan a rechazar a Jesucristo y ver quién es Jesucristo realmente. Cuidado con estas falsas religiones. Cuidado con el legalismo, con el moralismo. Cuidado, hermano, con esos movimientos que creen que simplemente por los milagros la gente se va a salvar. Eso no es así. Eso no es así y es lo que estamos viendo en este pasaje y vamos a continuar viendo en las siguientes sesiones.